Muy buenas noches. Nos encontramos el día de hoy en el domicilio del licenciado Ricardo Cumbicus. Él es docente de la unidad educativa Pangua, a quien le vamos a realizar una entrevista el día de hoy. Mi nombre es Valeria Barahona, estudiante de octavo semestre de la Universidad Politécnica Salesiana. El objetivo de nuestra entrevista es para conocer acerca de los problemas que existen actualmente en lo que se refiere a la política educativa. En este caso, queremos nosotros a usted iniciar preguntándole cómo cree que se desarrolla la educación en nuestro país actualmente. Muy buenas noches, es un gusto hablar con usted sobre este tema tan importante. Permítame mencionar que en el campo educativo tengo alrededor de unos 8 años. Estuve trabajando en la unidad educativa Réplica 24 de Mayo durante casi 6 años y ahora alrededor de 2 años en la unidad educativa Pango, aquí en la provincia de Cotopaxi, como docente de lengua y literatura. Y yo creo que es meritorio hablar sobre este tema del ámbito educativo porque la educación conlleva un conjunto de políticas y acciones educativas que, si bien en su mayoría han sido resueltas por el gobierno nacional o por gobiernos anteriores, creo que quedan muchísimas por resolverse. El Ecuador en los actuales momentos tiene una calificación promedio, es decir, no está en relación a otros países, no tiene un estándar alto en el tema educativo, y eso hace que nos pongamos a pensar cómo mejorar. El Ecuador en la actualidad, por efectos de la pandemia, por efectos de la migración, que es otro de los problemas importantes que tiene nuestro país, tiene bastante déficit frente al sistema educativo, porque en las instituciones podemos encontrar que hay estudiantes de 12 a 18 años que usualmente migran fuera del país y que hace que pierdan su escolaridad, que es un derecho para todos los chicos. A nivel latinoamericano, podríamos decirlo que el tema educativo está liderado por Chile, por algunos países de Centroamérica e inclusive México. Pero Ecuador, la verdad, necesita trabajar mucho en el tema y en el ámbito educativo con políticas educativas, pero eso hace falta trabajarlo con estudios y sobre todo con estadísticas que permitan mejorar la condición del estudiante. Como dije, hay varios problemas por resolver. La pobreza es uno de los grandes problemas. Millones de jóvenes han dejado de estudiar por la pandemia, la migración, la pobreza, la falta de servicios básicos. Entonces hay una serie de factores comunes en toda nuestra Latinoamérica que hacen que no tengamos una calidad educativa. Creo que los gobiernos anteriores han trabajado por lograr esa calidad educativa, pero hace falta mucho más, ¿no? Y luego analizaremos qué políticas han sido acertadas y qué políticas estarían por implementarse o deberían implementarse en nuestro país. Pues bien, como usted menciona, ¿cuál cree usted que es ese problema, el que intentan resolver a esta política? Bueno, yo creo que uno de los problemas que se ha llevado a cabo para implementar una política pública, o que debería implementar una política pública y que en algo la están remediando, es, por ejemplo, el trabajo que se desarrolla con el currículo nacional. El currículo nacional tiene determinadas horas para las materias más relevantes, por decirlo de alguna manera, entre ellas matemáticas, lengua y literatura, también estudios sociales y ciencias en general. Entonces, recién con la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural se ha dado o se ha recobrado lo que era antes, darle más horas a la especialidad de lengua y literatura.
¿Y esto por qué lo hacen? Porque creo que es importante resaltar que en las evaluaciones educativas a nivel nacional los chicos se han quedado con un problema o mantienen un problema que lo que están leyendo no lo comprenden. Y eso, entiendo, se deduce a lo que bajaron las horas para lengua y literatura. Solo le estoy hablando de esa materia. Es decir, que es una política que con esta reforma del gobierno de Guillermo Lasso se ha vuelto a tomar en cuenta, pero que todavía a mi criterio es insuficiente. Deberían existir más horas para lengua y literatura para lograr que el estudiante pueda obtener las destrezas y se puedan cumplir los objetivos tan anhelados. Lo que sí me parece importante destacar es que existe en esta relación del currículo nacional una deficiencia que se mantiene, es que se le proporciona de muchas materias a los estudiantes. Es decir, para que los chicos se gradúen del Bachillerato General Unificado en Ciencias, ellos están cursando entre 12 a 14 materias para lograr ser bachilleres. Entonces yo creo que ahí está el problema. El problema es que se le da muchísima información al estudiante y esto provoca que a fin de cuentas no se dedique a ninguna de las materias. Entonces, esa es una política que debería implementar el actual gobierno y a mi criterio deberíamos regresar a un sistema de especialidades donde los chicos ya se iban preparando para una profesión futura, como lo cursé yo y como lo cursaron algunas personas de mi generación, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es una política que debería recobrarse, ¿no? La política educativa viene de un estudio, de un análisis, de una intención del gobierno nacional. Ese es otro problema, que las políticas educativas creo que han ido de extrema izquierda hacia la extrema derecha. Entonces no nos hemos podido estabilizar, creo yo. Entonces, sí hace falta una estabilidad política para que esa política pública creada por el gobierno nacional de turno pueda ser eficiente. Es decir, que no haya muchos cambios de la visión en el ámbito educativo y que sea más técnica para poder lograr estos objetivos. Y sin lugar a dudas, pues, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes es un problema muy grave. La pobreza es un problema muy grave. También la migración es otro problema. La pandemia ocasionó otro problema muy importante, no solamente en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Y es decir, tratar de fortalecer una política pública educativa no solamente tiene una arista, sino hay que luchar contra otras necesidades que tienen los estudiantes. Porque, por ejemplo, yo asisto a clases todos los días con los chicos, ¿no? Y el ánimo muchas de las veces de los chicos no está en 100%. ¿Por qué? Porque tal vez no desayunaron, tal vez tuvieron que caminar. Yo doy clases en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi y muchos de ellos tienen que viajar 1 hora o 2 horas desde su hogar hacia la institución y caminar unos cuantos metros. Entonces ya los chicos llegan cansados. Otro problema es también la falta y el acceso a nuevas tecnologías. Nosotros en mi institución hemos hecho todo lo posible por tener internet, pero cuando hay fallas eléctricas, los chicos no pueden tener internet, nosotros no nos podemos también informar sobre la situación. Entonces hay muchos problemas que desde la experiencia sí hace falta poder irlos resolviendo. Como usted acaba de mencionar, son varios problemas detectados. Uno de ellos, enfoquémonos en uno de ellos y cuáles serían las acciones que deberíamos poner en marcha para resolver este problema. ¿Cuál de todos esos problemas usted los tomaría en consideración? Uno de ellos, bueno, los que estarían más directamente involucrados con el sistema educativo y una política pública, insisto, que le permita al estudiante no abarcar un sinnúmero de temas que al final no le van a servir. Yo creo que debería crearse una política pública
donde el estudiante pueda seguirse especializando para su futura profesión. Yo creo que la educación general básica debería cambiar su formato y regresar a lo que era a la educación por especialidades, que era lo que teníamos antes: la física, matemática, químico, biólogo, ciencias sociales, entre otras, y el bachillerato técnico, que es muy importante. Yo creo que también se debería de tomar las materias también, como antes decíamos, sí, ética. Y ahí darle fuerza a la educación técnica. Porque le comento a usted, no es lo mismo estudiar aquí en Latacunga que una institución de otro cantón alejado de la cabecera cantonal o de la cabecera provincial. ¿Por qué? Porque existe un sinnúmero de necesidades. Y esto hace que muchas de las veces el acceso a la